Y también digo forma civilizada porque era justo lo que no ocurría hasta que llegamos los españoles. Y lejos de pedir perdón, que estamos profundamente orgullosos del legado de España en México y viceversa. Entonces, desde el punto de vista que del garrote, es muy fácil, ¿no? Ahora sí, pues mira, nosotros les enseñamos todo, pero ¿después de qué? ¿Después de qué? Somos una historia compartida, no se entendería una nación sin la otra. No se entendería una nación sin la otra. Ellos llegaron, vieron la gran Tenochtitlán y se quedaron sorprendidos. ¿Cómo ellos podían abastecerse, subsistir, cómo tenían el mercado, el intercambio de monedas, cómo hacían comercio y además cómo lograban lidiar y técnicas que tenían ellos para sanar o curar a sus enfermos, sin nada de la tecnología, la medicina, el montón de cosas que tenían ellos. Entonces, cuando dicen no se entendía una civilización con la otra, lo que ellos no entendían es que habían otras civilizaciones que nunca necesitaron de ellos para poder subsistir y desarrollarse. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Señores, ustedes recuerdan que hace relativamente poquito hablamos de un mexicano que elogiaba bastante a los españoles y decía que prácticamente en el pasado en México nada de lo que había era por crecimiento, desarrollo o ingenio mexicano, sino que en realidad todo lo que hay a día de hoy, ya sea infraestructura, el mariachi, la charrería, las cometas, los globos y demás cosas vinieron de España, y que gracias a que fueron colonizados o fuimos colonizados por prácticamente América completa, es gracias a ellos, o sea, dando a entender que en México no existía ni el Día de Muertos porque los altares vinieron de España, el pan de muerto venía de allá ya que no había ni trigo acá, y así un montón de cosas. Pues ¿qué ha pasado? Que a raíz de esto están regando muchos videos, disculparán por la bulla, están regando muchísimos videos de algunos españoles aseverando cosas tales como, por ejemplo, deben agradecer en México. Todavía siguen con lo mismo. Y obviamente cuando mencionan a México igual están mencionando al resto de países también. Ellos hacen alusión en realidad a los países de acá porque para ellos ninguno de los de acá éramos civilizados. Ellos eran los únicos que sabían. Nosotros estamos atrasadísimos, pues no sabíamos era nada. Pero han salido videos increíbles porque además, hablo de increíble porque es que no se cree, es que parecería sacado de ciencia ficción. O sea, ¿cómo es posible que la gente piense tal tarugada? Pero bueno, ahí vimos nosotros a una persona que tiene un cargo público en España saliendo a decir que lejos de pedir perdón, quiere decir que están profundamente orgullosos de lo que hicieron ellos como españoles acá. Y además lo más increíble es que es la presidenta de Madrid, o sea, ella ha sido elegida por los madrileños para ostentar ese cargo y ser la representante de lo que ellos opinan. Obviamente que a veces los mandatarios no son los dignos representantes, o no es que la voz de ellos es la voz de todo el pueblo. Ahí tienen ustedes cómo sufría México en el pasado con ciertos presidentes como Peña, pues yo no creo que él los haya representado a ustedes. Y lo que decía Fox, creo que todos piensen como Fox, y asimismo no creo que todos hayan pensado como Pancho Villa, o no todos hayan pensado como López Mateos o como Salinas de Gortari. O sea, yo creo que no, y de hecho hay muchos que a día de hoy no opinan como opina la presidenta Claudia Sheinbaum o como opinó Andrés Manuel López Obrador, y eso está bien porque no todos pensamos igual. Pero vamos a ver en esta ocasión qué es lo que opina esta señora o señorita, no sé lo que sea. Esto se va a poner muy interesante. Antes de empezar el video, no olviden dejar un me gusta para que así vayamos creciendo de poco. Ahora sí, sin más que decir, vamos para allá. Y también digo forma civilizada porque era justo lo que no ocurría hasta que llegamos los españoles en poblaciones indígenas que, por cierto, se unieron a Hernán Cortés, que fue el padre del mestizaje, del que... Falso. El padre del mestizaje no fue él. Si no me equivoco, creo que hubieron otros. Señores, yo estaba leyendo, porque les digo, a mí me gusta leer acerca de esto. No fue el señor Hernán Cortés. Hubieron, de hecho, antes de las expediciones que hicieron ellos, hubieron dos personas más, o dos señores más que estuvieron antes, que de hecho fueron como náufragos, naufragaron, y alguno de ellos se quedó y se hizo amigo en ese tiempo de los mayas, se hicieron amigos de las civilizaciones antiguas que habían acá, y de hecho hasta llegaron a unirse con ellos, a formar los primeros mestizajes que habían directamente acá, y estos, al ver lo que querían hacer los españoles de allá para acá, se unieron enseñándole técnicas de guerra que utilizaban los españoles para conquistar otros pueblos para que ellos se puedan defender. Entonces, cuando ellos vinieron de allá para acá, este señor se dio cuenta que no todo era salvajismo como pintaban y que teníamos que conquistarlo porque esta gente son, no sé, incivilizados, no son civilizados, o son salvajes, o son cavernícolas, o son atrasadísimos y esta gente es peligrosa y todo. No, él se unió, aprendió las
costumbres de acá, los idiomas que habían acá, las lenguas autóctonas que habían acá, y al darse cuenta, no, pues o sea, de allá pintan como que son malos gestos, pero en realidad no lo son. Y terminó hasta casándose acá, uniéndose y teniendo hijos. Esos fueron los primeros que salieron. Entonces cuando él sale y dice, ella sale y dice, Hernán Cortés, el padre del mestizaje, no sé qué, no sé qué. Pues bueno, no sé, pero no fue el primero. Pero bueno, continuamos. Todos hoy deberíamos, por lo menos lo estamos nosotros, profundamente orgullosos. También pido dejar en paz al rey. Y lejos de pedir perdón, yo lo que sí que quiero decir es que estamos profundamente orgullosos del legado de España en México y viceversa. De ir al Nuevo Mundo, de llevar la nueva España, una forma civilizada de ver la vida a través de las misiones, de las universidades, de los hospitales y también de importantes infraestructuras que hoy siguen en pie. Y también... Pero, o sea, a mí me hubiese encantado, creo que esto tendría un revés bastante grande, una opinión bastante grande si ellos hubiesen llegado y hubiesen instalado la infraestructura, así como armaron infraestructura para universidades, para colegios, para escuelas y todo esto, armar la misma infraestructura ya que tenían cómo hacerla, pero con el objetivo de que los que vinieran de allá para acá aprendieran de este nuevo mundo que ella está pintando. Pero eso no piensan todos, piensan que era atrasadísimo todo. Hubiera estado vacancísimo que ellos hubieran desarrollado, hubieran hecho la construcción de universidades con el objetivo de que los españoles, la gente que venía de allá para acá, aprenda el lenguaje natal de esa gente, aprenda el idioma autóctono de esa gente. Eso hubiera estado bacán. Entonces hubiera dicho, no, sabes que llegamos allá y así como hubieron universidades de enseñando nosotros el español o el castellano, a la misma vez nosotros también construimos universidades, también construimos lo demás y nosotros nos encargamos de que esas personas que hablaban en otro idioma, ellos nos enseñen a nosotros para convivir de forma bonita, porque el objetivo no es atacarlos y obligarlos a que aprendan nuestro idioma, a que aprendan nuestra religión, a que aprendan nuestras costumbres o nuestras culturas, introducir las cosas allá para acá nomás. No, nosotros también nos vamos a llevar parte de aquí para allá para así en ambos lados nosotros aprender de esa civilización y también implantarla en España. ¿Pero hicieron eso? No, no lo hicieron. Entonces, del punto de vista que del garrote es muy fácil, ¿no? Ahora sí, pues mira, nosotros les enseñamos todo, pero ¿después de qué? ¿Después de qué? ¿Por qué no cuentan cómo lo hicieron o qué tuvieron que hacer, qué maniobras ejecutaron para después conseguir todo esto que está hablando? Porque una cosa es el después, pero ¿y el antes? ¿Bajo qué? ¿Después de qué ocurrió todo esto? Obviamente no lo va a decir porque no le conviene en su discurso. Digo forma civilizada porque era justo lo que no ocurría hasta que llegamos los españoles en poblaciones indígenas que, por cierto, se unieron a Hernán Cortés, que fue el padre del mestizaje, del que todos hoy deberíamos, por lo menos lo estamos nosotros, profundamente orgullosos. Y por eso compartimos una religión, unos apellidos y un idioma. Tanto es así, por ponerles muchos ejemplos, que el duque de Ahumada, el fundador de la Guardia Civil, es descendiente directo del emperador azteca Moctezuma. Somos una historia compartida, no se entendería una nación sin la otra. Por eso dejen de retorcer el pasado con las gafas populistas del presente. No se entendería una nación sin la otra. Según libros o pequeños extractos de libros que yo he leído, ellos llegaron, vieron la Gran Tenochtitlán y se quedaron sorprendidos. Cómo ellos podían abastecerse, subsistir, cómo tenían el mercado, el intercambio de monedas, cómo hacían comercio, el tiempo o sea, cómo estaba estipulado toda la organización de las ciudades, por dónde estaban los canales de riego, en qué parte se encontraban las autoridades, cómo se distribuía lo que es la mercancía a nivel interno, cómo hacían el trueque, como se decía antes, y además cómo lograban lidiar y técnicas que tenían ellos para sanar o curar a sus enfermos, sin nada de la tecnología, la medicina, el montón de cosas que tenían ellos. Entonces, cuando dicen no se entendía una civilización con la otra, lo que ellos no entendían es que habían otras civilizaciones que nunca necesitaron de ellos para poder subsistir y desarrollarse. Eso es lo que no comprendían. O sea, a veces me parece que hay un poco de egocentrismo de parte de ellos, porque ellos consideran que ellos vinieron como gente con una moral más alta, con un nivel más alto, que sabían muchísimas más cosas que los de acá, y los de acá no tenían conocimiento de nada, no
no tenían desarrollo de nada, no sabían lo que era la comunicación, no sabían hablar y no tenían escritura y no sabían sobre astrología y no sabían sobre agricultura y no sabrían, o sea, por amor de Dios, son cosas completamente diferentes. O sea, no todo es igual, las civilizaciones son diferentes. Pero bueno, no, o sea, esas son las opiniones de ella, ¿no? Pero ahora vamos a ver cuáles son las opiniones de los mexicanos, porque obviamente pues los mexicanos no se van a quedar callados. Alguien dice, no se puede decir que España civilizó México, cuando en Mesoamérica ya existían grandes civilizaciones con cultura, ciencia y organización propia. La conquista no fue un favor, fue un proceso violento que implicó imposición, explotación y pérdida cultural. Minimizarlo es distorsionar la historia. Ahora vamos a ver qué le responden a ella. Dice, pues depende desde dónde veas civilización, dice alguien. A ver, no, ahí, porque después no saben muy bien. Dice, pues depende desde dónde veas civilización. Civilización como sociedad administrada desde Estado había, pero en la resolución de conflictos no. Bueno, es verdad que en este caso pues las civilizaciones antiguas no estaban preparadas, por ejemplo, como para enfrentar una guerra, ¿no? Era muy complicado, pero es que justamente no había el grado y no había el expansionismo como decían. Claro, luego se quiere pintar que los aztecas eran sangrientos, que los tlaxcaltecas estaban sumidos o los tlaxcaltecas eran, pero ese tipo de conflictos territoriales también existían allá. Lo malo es cuando ellos se creen impolutos, o sea, lo malo es cuando ellos se creen santos, sin defectos. Eso es lo malo, cuando vienen y quieren verle todos los peros, y ahora para decir que conquistaron dicen, pues los mayas estaban peleados con los aztecas y los aztecas con los tlaxcaltecas y los otros con los de acá. Se peleaban entre gente y dominaban territorios y habían otros que no sabían cómo defenderse. Entonces los españoles benditos vinieron de allá para acá y al ver cómo los pueblos sufrían, entonces no les quedó de otra que caerle a los aztecas, que caerle a los otros que eran malvadísimos, que eran pues los que gobernaban a la brava, sumiendo al resto de pueblos. Vinimos nosotros y les ayudamos. Entonces pues quitamos al tirano, impusimos un gobierno bastante bueno en el cual pues se respetaban los derechos y todo lo demás, pero dicho sea de paso, la historia no dice solamente eso. Entonces quieren tapar lo que no les conviene. Otro dice, Emanuel, bueno, responde la misma chica. Emanuel, decir que no había resolución de conflictos en Mesoamérica no es del todo correcto. Civilizaciones como la mexica o la maya sí tenían sistema de leyes, normas sociales y forma de organización para mantener el orden. Que fueran diferentes a los europeos no significa que no existiera. Exactamente, justamente. Además, todas las sociedades evolucionan con el tiempo. Así como España cambió muchas de sus políticas con los siglos, también es lógico pensar que las culturas indígenas habrían seguido evolucionando por su cuenta sin necesidad de una conquista. Tiene razón. El punto no es negar que hubiera conflictos, porque los hay en todas las sociedades, sino entender que eso no justifica la idea de que alguien vino a civilizar, porque esas civilizaciones ya existían y tenían su propia forma de desarrollarse. Coincido 100% en lo que dijo, es prácticamente lo que acabo de decir, señor. Vacancísimo. Otro dice, totalmente de acuerdo. Además, el que no exista una resolución de conflictos de forma civilizada es algo que aún los países no logran. Bien tenemos de ejemplo las guerras actuales o los conflictos por las migraciones. Las cosas se hacían de diferente forma, pero no significa que no fuera civilizado. Ahora, por ejemplo, Estados Unidos tiene un armaje bastante brutal. Irán también lo tiene. Pero la diferencia es que Estados Unidos está casi igual de armado que Irán. E Irán tiene socios estratégicos. Tiene bastantes países que pueden suministrar y que pueden unirse con él como aliados para atacar a Estados Unidos. Ahora Estados Unidos se frena. Si en ese tiempo México hubiese desarrollado todo eso, hubiera tenido una política expansionista o de descubrir territorios que no existían, donde no había nadie, igual que hicieron los españoles, México se hubiera podido defender y los hubiera sacado a zape hace rato. Pero ellos no estaban organizados para eso. En cambio allá sí, la política de la pelea, del te robo el territorio, del más fuerte es el que manda, no tiene tanto de civilización. Porque civilizada es una persona que viene de allá para acá para agarrarse un terreno que no le pertenece y bajo el garrote, el pretexto de utilizar sus cañones y sus armas más sofisticadas. ¿Que para qué son utilizadas las armas? ¿No son para destrucción o para defender, aludiéndole a los demás que tú tienes un arma que puedes utilizar para atacarles a ellos? ¿No son para eso precisamente las armas? Para disuadir, para que el otro no te haga nada y sepa que tú eres más poderoso utilizando un arma y no la civilización. Que la civilización no tiene mucho que ver con la forma de civilizadamente conversar con las demás personas y llegar a un acuerdo de forma pacífica
un acuerdo mutuo en lo cual ambos salgan beneficiados. Eso no es la civilización. La civilización es utilizar el garrote, las armas para asumir pueblos, obligarlos a hacer cosas que no quieren, adueñarse de un territorio, llegar a un lado y decir que lo han descubierto cuando ya existía gente, implantar un idioma que no es autóctono de ese lugar, implantarle una religión, implantarle un idioma. ¿Eso es civilizado? No sé, el que quiera creer que eso es, que lo siga creyendo, pero yo, en lo personal, no tengo algo más que decir. Quiero que dejen sus opiniones en la parte de abajo de la caja de comentarios. Háganle con total confianza porque hay libertad de expresión. Ahora sí, habiendo dicho todo eso y sin más que decir, con nosotros será hasta un próximo video. Hola. Soy Gabriel. Yo soy Nicole. Y así reaccionamos.